Bienvenidos a otra edición de ¿Qué hago acá con mi vida en datos? Hoy vamos a seguir con lo que sería algoritmos de clasificación supervisada, ¿no? En la clase pasada vimos árbol de decisión, el primero de la familia, y ahora vamos a continuar y mostrar que hay no solo uno, sino un montón de esta serie de modelos que son del estilo de clasificadores con supervisados. Acuérdense, supervisado quiere decir que tenemos la variable que queremos predecir, la variable target, ¿no? Y entonces vamos a por ellos. Ahora sí me comparte la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver la clase de hoy. La clase de hoy consiste en tres bichitos. Bueno, vamos. Tres bichitos de tres instancias de esta familia, por así decirlo. Cada nearest neighbor, otro que se llama Naive-Bayes, que es el que más me cuesta explicar. Y después está Super Vector Machines, que es una flayada que obviamente voy a emitir. Obviamente de todos estos vamos a emitir algunos conceptos que son demasiado teóricos y que se escapan mucho del curso, ¿no? Así que vamos a tratar de transmitir más el concepto que la teoría matemática. Y vamos a dejar algún link que otro para el que quiera meterse en esa teoría, pero no va a entrar la matemática en el curso, ¿no? Vamos a ver a lo que me refiero en varios momentos. Empecemos por el primero. Deme un segundo que mientras tanto voy a... hoy hoy estoy hablando bastante mal, pero aparte de eso, quiero entrar con la tableta, así les veo la... No, este es peligroso. Dame un segundo. Segundito, ahí está. Listo, no dije nada. Esto lo debería haber hecho antes, pero bueno. Listo. Ahí los veo. Bien, listo, ya veo el chat. Ok, continuamos. Entonces, el algoritmo de vecinos más cercanos, ¿sí? O K-nearest neighbor, consiste en, tenemos un dataset, ¿no? Un conjunto de datos que ya tenemos, y viene uno nuevo que no tiene la variable target, ¿no? Y la queremos predecir, que es básicamente lo que hacíamos con el árbol de decisión, ¿no? Y entonces, la lógica detrás de este miembro de la familia es tratar de predecir usando las otras instancias. ¿Y cómo usa las otras instancias? Bueno, lo trata mapea, ahora les cuento la versión simple, después vamos tratando de ir entrando en detalle. Pone en el plano, ¿sí? De alguna manera, a esta nueva instancia, trata de ver cuáles son los vecinos más cercanos, agarra cada de esos vecinos y en base a eso agarra la clase mayoritaria de esos vecinos, ¿no? Vamos con un ejemplo. Si en este caso yo tengo una estrellita, que la quiero ver qué clase es, ¿no? Digo, bueno, voy a usar los tres vecinos más cercanos. Por medio de una cuentita, que vamos a ver más adelante, calcula esa distancia, ¿sí? Y dice, bueno, mis tres vecinos más cercanos son este violetita, este otro violetita y este otro azul, y este otro amarillo, ¿no? Y acá claramente la clase mayoritaria es la violetita, ¿sí? Porque tiene 2 versus 1, ¿sí? Pero ahora dice, bueno, yo voy a agarrar otro vecino, otro K. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles usar en algún momento. En breve, por qué K varía, ¿no? Pero K, en este algoritmo, el K es el parámetro que más varía. Y dice, bueno, en vez de usar 3, voy a usar 6. Entonces, aparte, en adición a estos 3 que ya estaba contando, agarra otros 3. También por cercanía. ¿Qué agarra? Estos 3 amarillos, ¿no? Y, o casualidad, la clase mayoritaria acaba de cambiar y se transformó en la amarilla, ¿no? 3 versus 2, ¿sí? Entonces, es importante entender que si cambio los K, tranquilamente esta nueva instancia o las nuevas instancias que vaya tratando de predecir, varía su clase, ¿no? Aquí una pregunta de Joaquín dice, si los K son pares,
¿Cómo lo definirías? En caso de que te quede mitad de mitad. Muy buena pregunta, Joaquín. O sea, Joaquín pregunta si tenemos en un cierto K, ¿no? Diciendo, bueno, tengo la mitad violetita y la mitad amarillo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Esa es una buena pregunta. La verdad, no la pensé mucho. Lo que podés hacer es siempre devolver uno de los dos. Si tenés que devolver sí o sí una clase mayoritaria, ¿no? Vamos a ver más adelante que podemos dar un poquito más de detalle, pero si tuviésemos que devolver sí o sí una de las dos, podemos usar, por ejemplo, el orden alfabético o el orden de cualquiera, siempre usando el mismo para que sea determinístico, que queda más fácil de testear, ¿no? Elegiríamos una de las dos porque tenemos mitad mitad. También a veces podría usarse alguna implementación que diga que devolverte no solo una, sino dos, o a veces vamos a ver en adelante qué otra información podemos obtener para tratar de solucionar este tipo de casos. ¿Alguien abrió el micrófono que quería comentar? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, bueno, siéntanse libres de preguntar por vos también, ¿eh? Bueno, entonces, continuemos. Ahora, para la siguiente parte, voy a utilizar lo que se llama un diagrama de Voronoi, el diagrama de Voronoi, ¿sí? Que es simplemente una forma de colorear el área, ¿sí? Cercana a los puntos, tratando de dar una especie de área de influencia de cada punto, ¿sí? En este caso, no voy a mostrar cómo calcular el diagrama de Voronoi, voy a explicar las características del diagrama de Voronoi, ¿no? Y no hace falta para nada saber cómo calcularlo, ¿no? Entonces, acá podemos ver la propiedad que tenemos dos puntos, y el área de influencia de este punto, que es más cercano a ese punto y no a otro, es toda esta que está acá delimitada por este perímetro. Podemos ver que, por ejemplo, el amarillo, su área de influencia es toda esta área que tiene acá, porque es el punto más cercano, o sea, si yo caigo acá, el punto donde está el puntero, ¿no? Por ejemplo, el punto más cercano que tengo es este amarillo. Si yo caigo acá, el punto más cercano que tengo es este negro, y así, ¿sí? Esto se llama diagrama de Voronoi, trata de mostrar el área de influencia de un punto. Y ahora voy a tratar de continuar con esta idea de variar los K para explicar cómo afecta el área de influencia variando los K, ¿sí? El área de influencia de cómo predeciría en un cierto punto. Veamos. Si yo digo, che, solo voy a usar un vecino, solamente un vecino, no voy a usar tres, no voy a usar seis, voy a usar solo uno, ¿no? Estoy acá, acá a la izquierda. Y digo, bueno, si yo me parase, por ejemplo, mi puntero hace, estoy aterrizando, me paro acá, ¿no? ¿De qué clase sería? Bueno, miramos el área, o sea, miramos, esto es uno a uno del diagrama de Voronoi, porque no hay nada raro ahí, y vemos que el área de influencia es del color amarillo, ¿no? Debe ser probablemente por este punto que está acá. Si yo caigo, o sea, aterrizo en otro lado y aterrizo acá, o acá incluso, yo sé que ese punto va a ser catalogado como verde por el área de influencia de probablemente este punto de acá, ¿sí? Pero vemos que si cambiamos la cantidad de puntos a considerar cuando yo aterrizo en este plano, ¿no? Y empiezo a considerar tres, yo acá podemos empezar a ver que se empiezan a modificar las áreas de que antes un punto que caía ahí se iba a considerar de una clase y ahora de otra, ¿sí? Podemos ver que este punto que antes estaba acá, porque prácticamente la influencia de K igual a 1 era este, ahora es sometida por estos tres puntos que están cercanos a este punto, y si hacemos la cuenta, ¿no? Yo caigo acá y hago todo un círculo alrededor de todo esto, lo primero que agarraría serían estos tres vecinos y este de acá, ¿no? Entonces sería 3 versus 1. Y la categoría mayoritaria, para decir, en este punto, y de hecho toda esta área, es verde, ¿sí? Sigamos viendo qué pasa si modificamos el calcio y lo vamos elevando, ¿sí? Y podemos ver que ya se empieza a como suavizar el área, ¿sí? Cada vez tiene menos irregularidades, por así decirlo, y vemos que donde tenemos grandes conjuntos de puntos, ellos empiezan a predominar por sobre puntos individuales que antes había esparcidos en los amarillos, ¿no? Ahora empieza a predominar el verde.
Y, bueno, y acá, en el K igual a 7 podemos ver que prácticamente verde ha dominado gran parte del sector izquierdo, izquierdo abajo, ¿no? A pesar de que hay varios puntos amarillos y como que no le importó nada. Y esto es, acuérdense, con K igual a 7 quiere decir que yo me paro acá, agarro mis 7 vecinos más cercanos y digo de qué clase soy. ¿Sí? Acá hay una pregunta que es, ¿qué pasa si K es igual a la cantidad de puntos? ¿Qué pasa si yo, cuando estoy tratando de calcular la clase, me paro acá y digo, bueno, en vez de usar 1, 2, qué sé yo, 7, lo que hago es usar todos los puntos? Sí, Robinson, querías combinar. Ah, no sé si quería adivinar, pero no, te va a dar siempre para cualquier punto la clase dominante, me imagino. Bien, muy buena suposición. Quería darles como el spoiler o el gancho de lo vemos en la práctica, pero sí, ya varios intuyen Perdón. que, no, tranqui, es que este algoritmo es uno de los más intuitivos, es famoso por eso, que es muy fácil de entender, muy fácil de implementar, hasta ahí, comillas, hay algunas cositas técnicas, muy fácil de entender y de hecho uno ya puede más o menos como intuitivamente desarrollar el algoritmo, así que está bien. Joaquín acá dijo lo mismo y Lucas también. Entonces, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle en la práctica. Y acá yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿no? Para ustedes, todos los puntos, estos vecinos que tengo a la hora de clasificar, ¿tienen la misma importancia? Voy para atrás. Si yo me paro acá, ¿sí? Todos los puntos, calculo, no sé, 7 o algo así, todos los puntos tienen la misma importancia a pesar de que yo estoy acá, este amarillo estaba bastante cerca mío, estos 4 estaban un poquito más lejos, este está súper lejos, ¿viste? ¿Todos tienen la misma importancia a la hora de, si estamos tratando de pensar en posibles variaciones del algoritmo, posibles mejoras que se nos ocurren? ¿Podríamos cambiar esto, que todos los puntos tengan la misma importancia? Joaquín dice no. Lucas dice para el algoritmo no, pero estaría bueno que tengan diferentes pesos. Acá está. Para el algoritmo inicial que dijimos hasta el momento, que es agarrarme los K vecinos más cercanos, la distancia no le importa en lo absoluto. El flaco agarró y dijo, dame los K más cercanos, sin importar qué tan cercano era uno del otro, ¿no? Qué tan cercano eran los puntos entre sí, ¿no? Pero justamente Lucas dice, che, estaría bueno que estén ponderados, tengan un peso de alguna manera. Y bueno, sí, ahí justamente con todo de frente se decidió, o se dio la opción de, porque son distintas formas, ¿no? De darle importancia a un vecino, darle un peso al vecino. ¿Y qué importancia? Bueno, la inversa de la distancia, ¿sí? Tengo la nueva distancia que quiero predecir, tengo la distancia de este vecino, cada vecino que quiero usar para que me diga su voto, ¿sí? Su clase, ¿no? Y le voy a hacer un inverso de la distancia. Y ahora, acá vamos a adentrarnos en ¿por qué decís distancia, no? ¿Cómo calculamos la distancia? Bueno, intuitivamente hasta el momento, incluso con los ejemplos que dice, yo estoy usando distancia euclidiana. Acuérdense que la resta de dos puntos, ¿no? De dos vectores, ¿sí? Y es la más conocida. Pero sepan que también se pueden usar otras distancias, incluso se dice distancia coseno, pero no es exactamente una distancia porque no respeta la inigualdad del triángulo, pero bueno, desigualdad. Bueno, es casi lo mismo. Pero también se usa, ¿sí? Distancia coseno, acuérdense que es el ángulo, ¿sí? De qué tan, de la distancia del producto coseno que da, del coseno de dos vectores, ¿sí? Que también es bastante rápido de calcular y nos devuelve un número, ¿sí? Del 0 al 1. Creo que es del 0 al 1, ya estoy completamente oxidado de la matemática. Y, sí, 1 es 360 eso. Y también lo podemos usar, si es el inverso de la distancia. Y bueno, entonces ahora a la hora de votar, ¿sí? Viene este vecino y dice, yo soy color púrpura, ¿no? Pero en adición a ese voto, se le apendea
la importancia. Entonces, a la hora de votar voy a ponderar, ¿sí? Cada clase, cada voto, se va a multiplicar por la importancia, ahora voy a hacer una suma ponderada, ¿sí? Y la clase mayoritaria va a ser el que más importancia tenga, o sea, de la suma, ¿no? Acá dejo un link porque ahí ese canal tiene implementado varias distancias para usar. Distancia Manhattan, distancia... Hay un montón, ¿sí? La más común de vuelta es la euclidiana y la coseno, pero también hay otras más que en algún que otro caso particular de cómo está dispuesto nuestro dominio de features, tiene más sentido o no, ¿sí? Entre nosotros, para el curso, vamos a usar estas dos y no muchas más. Y la pregunta del millón es, supongamos este caso que nos preguntó, no me acuerdo quién, che, ¿qué onda si... Acá, Joaquín preguntó, che, ¿qué onda si tenías eh, igual ponderación o muy parecidas entre sí? O ¿cómo podés saber más información aparte de la clase mayoritaria? Y bueno, aparte de la clase mayoritaria podemos ver a lo que se llaman las probabilidades, que también, acuérdense esto, por favor, también las podía devolver el árbol de decisión, ¿sí? Porque acuérdense que en el árbol de decisión, devolver la probabilidad de que sea de una cierta clase o no, es simplemente agarrarse en la hoja, ¿sí? Y decir, bueno, en la hoja, ¿cuántos porotitos me quedaron de esta clase? 10. ¿Cuántos porotitos me quedaron de esta otra? 1. Entonces la probabilidad es 1 sobre 11 versus 10 sobre 11, ¿no? Acuérdense que la suma de todas las probabilidades de todas las posibles clases tiene que dar 1, ¿no? Porque las probabilidades suman 1. Sí, es lo primero que te enseñan en probabilidad estética. Todas las probabilidades, o sea, las probabilidades, tienen que sumar 1. Bien, entonces simplemente, tanto acá como en los árboles de decisiones, la vez que aparece esa clase, obviamente podemos incluir o no el tema de la ponderación, ¿sí? Pero por ahora dejemos de costado el tema de la ponderación y dijimos que la probabilidad de que aparezca esa clase es simplemente las veces que aparece esa clase en los K vecinos más cercanos, dividido K. ¿Sí? Ahí tenemos la probabilidad de que sea de color púrpura o de color amarillo. ¿Sí? Es la cantidad sobre K. ¿Sí? Eso nos da, la probabilidad nos da más información. En este caso, si hubiésemos tenido mitad-mitad, nos hubiese dicho 0,5 amarillo, 0,5 púrpura, y hubiésemos entendido que estaba miti-miti, y no simplemente la clase mayoritaria. ¿Sí? Bien, este es un ejemplo de justamente lo que estoy diciendo, más amigable, no justo igual, que estoy tratando de predecir esta instancia nueva, el blanco, y agarro los K vecinos más cercanos. ¿Qué K tiene en este momento? 5. Entonces digo, bueno, calculo, esto es distancia euclidiana, porque estamos en el plano, tenemos una esfera, ¿no? Y lo que hacemos es contar un amarillo y hay 1, 2, 3, 4 negros. Entonces calculemos la probabilidad de que este punto sea amarillo. Bueno, es 1 sobre 5, que es el total. ¿Y la probabilidad de que sea negro cuánto es? 4, porque encontramos 4, sobre el total, que era 5. Todavía no hay preguntas. Listo. Y entonces sabemos la probabilidad y obviamente estos dos numeritos los sumo y da 1, ¿no? Perfecto. Si tuviésemos más clases, ¿no? Porque tranquilamente podría haber otro equipo rojo y haber puntos rojos esparcidos por algún lado. También podríamos tener, en vez de 2 numeritos, 3 numeritos, ¿sí? Que diga la probabilidad de amarillo, la probabilidad de negro y la probabilidad de rojo por cada punto nuevo, ¿sí? Tranquilamente puede pasar. Y la clase mayoritaria devolvería amarillo, negro o rojo, ¿sí? Así que esto funciona tranquilamente y muy fácil para 2 clases, 3 o 23.400 clases, ¿no? No hay límite. Bien. Supongamos en este caso que queremos plotear, ¿sí? La probabilidad de, si cae un punto en tenemos este dataset, ¿no? Y queremos plotear la probabilidad de que si yo caigo en algún lado, de qué clase sea. Y lo que vamos a hacer para plotear, esto es simplemente informativo, ¿no? A veces sirve para tratar de entender cómo está funcionando KNN cuando tenemos más de 2 clases, es pararnos aquí y decir, bueno, ploteemos la probabilidad de esta clase versus el resto.
¿sí? No importa cuántas sean, pueden ser 1 a 3, 74.000, en este caso son 3, ¿sí? Entonces esto es la probabilidad de que sea de clase 1. Y va del 0 al 1, ¿no? Porque las probabilidades van del 0 al 1. Entonces, si me paro acá, la probabilidad es 0. Si me paro acá, probabilidad es 0. Si me empiezo a parar acá, la probabilidad empieza a subir y llega a 1 cuando estoy en el rojo con el rojo, ¿no? Y si miramos el gráfico, esto tiene todo el sentido del mundo. Si yo me paro acá y uso algunos vecinos, por ejemplo, acá estamos usando k igual a 10, ¿sí? Uso los 10 vecinos más cercanos, del resto van a ser todos rojos. Entonces la probabilidad va a ser 10 sobre 10 de rojo. Pero si me empiezo a parar acá, ya voy a agarrar algunos verdecitos, no sé si pueden ver, acá hay unos verdecitos y unos rojos. Entonces la probabilidad de rojo empieza a ser no 10 sobre 10, empieza a ser 8 sobre 10 o 7 sobre 10. Entonces la probabilidad empieza a bajar, ¿sí? Sobre 10 es 0,7, 0,6, ¿sí? Entonces empezamos a ver eso. Si ploteamos las otras probabilidades, ¿no? De que esta clase sea 2, nos pasa lo mismo porque tenemos el azul, que es el azul es el 2, es el 2. Y acá, obviamente, si me paro acá y digo, dame los 10 vecinos más cercanos, son todos azules, 10 sobre 10. Me empiezo a parar en el borde, entre el azul y el verde empieza a bajar, porque tengo algunos verdes, algunos azules. Y obviamente cuando, por ejemplo, estoy acá parado de vuelta entre el 3 y el 1, obviamente la probabilidad del azul va a ser 0, ¿no? Entonces tengo acá todo un mar de probabilidad 0. Y lo mismo pasa con el 3 es el caso más un poquito por ahí complicado porque está medio sanguchito entre el 2 y el 1, entonces pobre, le cagaron una probabilidad fácil de entender. Y tiene, por un lado acá, podemos ver que tiene todos los que son del 1 y todos los que son del 2. Obviamente, ustedes saben que podríamos usar los dos gráficos que dimos, del 1 y el 2, para graficar el 3, porque la probabilidad tiene que sumar 1, ¿no? Y vemos que el 13 gana toda esta franja superior izquierda, ¿no? Porque nos paramos acá y más o menos, si agarramos 10, van a ser casi siempre verdes, casi siempre. Acá está peleado, ¿no? No llega a 1. Así que nada, esto es un ejemplo de cómo plotear cuando ya tenemos más de 3 clases, 3 o más, ¿sí? Cómo plotear las probabilidades, que tenemos que hacer probabilidad de esta clase versus el resto para que quede entendible. Bien. Acá viene un meme que es bastante interesante, que es KNN es muy susceptible a la dimensionalidad, así que tenemos que ver cómo hacer, o estar atentos a no mandarle 74.000 features porque va a ser agua, ¿sí? A veces, con alguna distancia más que otra podemos zafar, como por ejemplo la distancia de coseno, es más reticente un poquito a la alta dimensionalidad que la euclidiana, si esto excede un poco el curso. Pero podemos apañar un poco el problema, pero no lo soluciona, ¿no? Y de lo que vimos anteriormente, ¿qué podríamos hacer para solucionar el problema de la alta dimensionalidad? Que KNN le está complicando. ¿Qué vimos que podríamos hacer? Acá Robinson dice PCA, tal cual. PCA o alguna técnica que vimos de reducción de dimensionalidad, ¿sí? Para pasar, antes de pasarle a KNN los features, le aplicamos una reducción de dimensionalidad. Esto a veces funciona, a veces no, es bastante empírico, ¿no? Pero sepan que cuando están teniendo un problema de dimensionalidad con KNN, lo que pueden probar para ver si funciona o no, es tratar de reducir su dimensión con las técnicas más fáciles que vimos en la clase de Feature Engineering, ¿no? Que era, por ejemplo, sacar los features que tenían desviación estándar, o perdón, varianza cercana a 0 o 0. Después, humanamente, ver cómo podíamos reducir la cardinalidad de una variable, viste que tenía un montón de clases muy chiquititas de 1 o 2 y agruparlas en una más grande. Y después técnicas más complicadas, como por ejemplo PCA y algunas que vimos, ISOMAP, etcétera, etcétera. Bien. Resumen de KNN. Es una técnica muy simple. Esto es todo KNN. No tiene nada más raro, ¿sí? El entrenamiento, y está tachado porque no hay entrenamiento, comillas, comillas, ahí vamos a ver en la práctica hay una vueltita de tuerca que se puede hacer, pero el entrenamiento es casi inexistente, porque simplemente el entrenamiento es el dataset. ¿Sí? El dataset
lo tenemos que tener en memoria. Alguien dígame ya qué problema hay de que tengamos todo el dataset en memoria. Y simplemente nos paramos en un punto y calculamos la instancia de este punto con el resto y sacamos los K más cercanos. Acá Lucas dice, ¿se podría usar un árbol como vimos ayer para ver cuáles son los features más importantes para la predicción? Sí, acordate Lucas que si vimos en la teórica de reducción de dimensionalidad que había una técnica que era agarro los features, entreno un modelo, le pido al modelo que me diga cuál es la feature menos importante, saco el feature, entreno de vuelta a ver qué onda. Tranquilamente se puede, obviamente tengan en cuenta lo de que el árbol para ese árbol lo que es, va a considerar ese feature importante o no, que no quiere decir que realmente ese feature sea no importante o importante, ¿no? Pero es una técnica que se prueba y después con las clases que viene, que vamos a ver de cómo medir modelos, podemos justificar esa técnica o no. Acá Joaquín dice correctamente, dice RIP RAM. Exactamente, la RAM explota cuando tenemos millones de puntos, ¿no? Que en la vida real uno... De hecho, incluso su TP tiene algunos miles de puntos, pero es bastante ameno. En la vida real esto volamos. Y la consulta es muy lenta, comillas, vamos a ver cómo podemos solucionar esto un poquito, no mucho, porque es ODN, ¿no? Me paro y hago comparación con todo el resto, por cada punto nuevo, ¿sí? Y hacer esa comparación con todo el resto es ODN. Y si tengo 1.000.000 de puntos, me cuesta 1.000.000 de comparaciones. Es un poco doloroso, ¿no? No es como el árbol de decisión que se fijaba en los atributos, una vez entrenado, ¿no? Se fijaba en los atributos y ya rápidamente en unas 30 comparaciones o 60 comparaciones, ¿viste? Una máximo la profundidad del árbol y alguna que otra comparación ya está, pero un orden constante o que tenía que ver con la profundidad del árbol y listo. En este caso, es nuestro dataset entero, sonamos, ¿no? Y bueno, el modelo no hay modelo, o sí el modelo, no sé, como lo quieran ver, obviamente hay una clase que se entrena y todo, pero tiene adentro el dataset entero, no en memoria, así que, como dice Joaquín, RIP la RAM, ¿no? Vamos a tener un modelo que es el dataset ahí viviendo, y si el dataset tiene millones, sonamos. Les dejo dos preguntas que me gustaría que piensen ahora, y vamos a tratar de resolver, es, la distancia se calcula, ¿sí? Tenemos el vector, aplicamos distancia euclidiana entre dos vectores, la resta, bueno, ya me entienden, distancia euclidiana. Se usan todos los atributos. ¿Qué pasaría si tuviese algún atributo que es completamente irrelevante? ¿Me jodería o no en la cuenta de calcular si un vecino es, o sea, para mi problema, acuérdense que todo esto estamos tratando de predecir el target correcto de nuestra nueva instancia, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un feature que es completamente ruido y lo uso para calcular la distancia del KNN? ¿Ayudaría, no ayudaría? ¿Cuánto me podría llegar a joder el cálculo de los K vecinos? Esa es la primera pregunta que quiero que me contesten. Si tengo una diapo acá adelante, no creo. No. La respuesta es... Espera que vamos a... La respuesta es sí. ¿Por qué? Deme un segundo. Vamos a tratar eh, de explicar esto un poquito, pero básicamente lo que tenemos es un temita de que... Un segundo. Un temita, ahí está. Un temita que, sí, dame un segundo que, ahí está. Un temita que es simplemente si yo, eh,
Esto debería ser más fluido, perdonen, ¿eh? Si yo, vamos a usar este colorcito. Si yo tengo, por ejemplo, A, B y C, ¿sí? Y lo comparo con otro vector que es D, E y F, ¿no? Si tengo un feature que me está molestando mucho, ¿sí? Y por ahí la escala, de hecho ahí viene la segunda pregunta, es suficientemente importante, y este feature, que era, no sé, altura, eh, y no tenía nada que ver con el target, lo que va a pasar es que la distancia se va a calcular, este feature va a ser el que más impacte en el cálculo de esa distancia, y no va a tener sentido el cálculo de los vecinos, ¿sí? Porque el cálculo de per se va a tener problemas, porque no va a tener sentido para la resolución del problema. Entonces, como conclusión de esto es, tengan cuidado qué le dan de comer como features a KNN, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le damos features que son ruido o que no ayudan a la resolución del problema del target, no vamos a tener buena performance. Entonces, técnicas que les recomiendo para hacer es prueben variar o sacar algún que otro feature cuando apliquen KNN para ver si sacarlo mejor o no, ¿sí? Y la pregunta 2 era el tema de la escala, ¿sí? Escala. Si la escala afectaba o no al cálculo de la distancia del cálculo de KNN. Y la respuesta es sí. Como podemos de vuelta ver acá, si yo tengo en un momento, no sé, vamos a poner peso, después acá altura, y después acá los pesos que tengo, o sea, pesos en la plata, ¿no? Tenemos una inflación de la galopante, bueno, una inflación grande, ¿no? Entonces, lo que podemos tener de plata está en el orden de, por ejemplo, no sé, 100.000 pesos. Y mi altura son, no sé, 1,2 metros. Soy medio petizo, no sé. Y mi peso soy 80, ¿sí? Kilogramos. Entonces tengo distintos features con distintas escalas. Y esto me puede llegar a complicar mucho el cálculo de en especial, por ejemplo, si usamos euclidiano o coseno, estas distintas escalas van a complicar mucho al algoritmo KNN, y lo que tenemos que hacer, o sea, podemos aplicarle muchas cosas a muchos procesamientos a estos vectores, a estos features, algunos de los cuales ya vimos en la clase de Feature Engineering, ¿no? Y entonces, lo que es más común a veces es pararse en esta columna, o sea, cada uno una columna distinta, y pedirle que sean del 0 al 1, ¿sí? Este es que cada una de estas columnas vaya del 0 al 1. Entonces, con esto estamos normalizando, de alguna manera, la escala de cada feature, ¿no? También se utiliza, en otros casos, hacer que toda la fila tenga norma 1. Esto se usa mucho a veces, por ejemplo, para la distancia coseno, ¿sí? Nos ahorramos un poco de cálculo si dejamos y ya sabemos que si tenemos dos vectores con norma 1 y multiplicamos, eso es la distancia coseno, ¿sí? Es mágico eso. Pero sepan que hay distintos tipos de procesamientos que se utilizan y que son útiles. Algunos a veces, según el caso, dan mejores resultados que otros. Los vamos a ver dos en la práctica, que ya spoiler, los nombré mal, y el cuatripasado los di mal, o sea, el nombre. Pero son válidos, ¿no? Muchas de estas cosas a veces son bastante empíricas, es probar los distintos escalados. Incluso un escalado puede funcionar para un dataset y para otro no anda. Recuerden, por ejemplo, no lo vimos en la práctica, pero vimos que teníamos un robust scalar, robust de robusto, ¿no? Que estaba preparado para outliers. En realidad, por ahí en un dataset no tengo para nada leer, y si meterle eso me rompe un poco la cuenta, o por ahí sí. Entonces, a veces hay que probar, y ya les estoy dando como un preview del TP parte 2, no quiero decir mucho, pero es como van a tener que pensar en distintas formas de preprocesar los datos
antes de aplicar a los modelos, ¿no? No voy a decir más nada del TP, en fin, porque es parte 2 y estamos recién en la parte 1. Bien, entonces, acá viene el siguiente modelo que es el que más me cuesta explicar, que es el de Naive Bayes, ¿sí? Y para eso voy a tener que hacer una pequeña introducción, no me maten, pero voy a tener que explicar un poquito de probabilidad. No mucho, un poquito, ¿sí? Ténganme paciencia. Y esta parte es la que me faltó mejorar para las siguientes, este cuatri, ¿no? Lo mejoré un poquito, pero me faltó mucho. Bien. Lo primero que nada, ¿sí? Esto me faltó como mostrarlo mejor. Pero bueno, ya vamos a ver. Lo primero que quiero que alguien me diga, que me conteste por chat o por lo que sea, es ¿qué probabilidad hay de tirar una moneda que salga cara? Un medio. Luca dice depende de la moneda. No, es una moneda tranqui, ¿no? Tenemos dos valores cara seca. No, no puede caer para nada. Muy bien, me gusta su pensamiento fuera del. Ahí no me sale el. No puedo hablar hoy, estoy muy mal hoy. Fuera del tanque, no sé cómo se llama. Ah, está, fuera de la caja, gracias, Robinson. Necesito que me completen las palabras porque estoy bastante nefasto hoy. Bien, out of the box, tal cual. Entonces, asumamos cara normal, moneda normal, ¿viste? Y acá dicen 0,5. 0,5 es 50%, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que pase algo es simplemente devolver un número del 0 a 1, ¿sí? Indicando qué probabilidad de que pase, ¿sí? Y si tenemos solo dos posibles valores, ¿no? En la cara, sabemos que la probabilidad de cara es igual a 1 menos la probabilidad de seca. Porque eso ya lo sabemos, ¿no? De que como la probabilidad tiene que sumar 1 y solo tenemos dos posibles combinaciones, uno es el 1 menos el otro, ¿sí? Pero bueno, eso es como comentario adicional. Eh, Después hay algo que se llama probabilidad condicional, ¿sí? Probabilidad condicional es si yo salgo a la calle, ¿sí? ¿Qué probabilidad de que me moje? No sé, yo puedo estar caminando y tengo una cierta probabilidad. Pero yo le puedo agregar condiciones de lo que está pasando mientras para que pase el suceso a que me moje, ¿sí? O sea, la probabilidad de que me moje. Si tengo falta de ortografía, me avisan, porque soy un animal escribiendo. Eh, Perdón. Eh, Puede ser condicionada la probabilidad. ¿A qué puede ser condicionada? Si yo, por ejemplo, salgo a la calle cuando está lloviendo, eso me da más probabilidad de que me moje, ¿no? Versus salgo a la calle cuando está soleado, ¿sí? Ojo, cuando está soleado yo puedo salir a la calle y me puede caer un balde en la cabeza. Puede pasar, por eso la probabilidad no es cero, pero es muchísimo menor que la probabilidad de salir y que esté lloviendo, ¿no? Entonces, la condición siempre está muy buena y se utiliza para... dame un segundo. Se utiliza para decir la probabilidad, perdón, la probabilidad de que me moje, dado que está lloviendo, puede hacer, no sé, 0,7, ¿cómo estoy con el 0,7? Y la probabilidad de que me moje, dado que está soleado, no puedo escribir, puede ser mucho menor, por ejemplo, 0,01, ¿sí? Entonces sepan que existe lo que se llama probabilidad condicional, que condiciona la probabilidad de que el suceso A pase, ¿sí? Eso es teoría, ¿no? Y después vamos a usar esta cuenta matemática que, créanmela, se ve en probabilidad estadística, no la vamos a analizar acá, la vamos a usar como sustitución para una cuenta que estamos haciendo, que es esta de acá, ¿sí? Que simplemente es la probabilidad de que suceda el evento B dado A, perdón, al revés.
Vamos al revés. Que la probabilidad de que suceda el evento A, dado que ocurre el evento B, ¿sí? o la condición B, es igual a el inverso, ¿no? La probabilidad de que ocurre el evento B dado el evento A, por la probabilidad de que ocurre el evento A, sin ninguna condición, dividido la probabilidad de que ocurre el evento B. ¿Sí? Esto es jerga de prueba, ¿sí? Lo ven en la materia esa, no se preocupen, solo tienen que entender estas tres cosas, de hecho el último me voy a acordárselo de memoria, y nada más. Y con eso ya vamos directo a, ¿cómo se dice? El algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es Naive-Bayes, ¿sí? Voy a contar una historia de mentira, pero vamos a tratar de explicarla. Y vamos a tratar de aplicar Naive-Bayes a texto, ¿no? Y eso se puede después traducir a cualquier variable feature categórico, ¿sí? Entonces, lo que pasaba es que nuestro querido Bayes recibía mail, ¿sí? Y lo que quería, mails que a algunos les interesaba y otros no. Y lo que le pasó es que dijo, ya me cansé de recibir el filtro de spam de Gmail, es malísimo, no, mentira, es bueno, pero vamos a suponer que está usando Hotmail. El filtro de spam de Hotmail es malísimo y vamos a tratar de solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, dijo, yo voy a tratar de aplicar un modelo bastante simple que me prediga la probabilidad de que algo sea spam o no. Entonces ya tenemos nuestra variable target, ¿no? La variable target va a ser spam versus no spam, ¿sí? Bien. Y dicho eso, si alguien no ve algo, no entiende algo, o escribo mal, por favor me avisan y lo corrijo, please. No quiero que nadie se pierda por mi mala letra, por así decirlo, o por alguna desprolijidad o algo que no entiendo. Bueno, entonces, el señor Valles dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un clasificador de mails que me lea el mail, cada palabra sea un suceso, ¿sí? Y yo voy a contar las palabras y en base a cómo cuente esas palabras, voy a clasificar al mail como spam o no. Genial, dijo. Entonces empezó a jugar con la teoría y dijo, mi objetivo final es este de acá arriba, ¿no? Es clasificar a mi mail como spam o no spam, dado que el mail tiene algunas palabras, ¿sí? Entonces, vamos a poner que algunas palabras son eventos, ¿sí? Naive está simplificando mucho ¿cómo se dice? La forma de elaborar el mail, ¿no? Hay muchas otras cosas. Pero digamos que dijo, voy a contar la aparición de palabras. Entonces dijo, bueno, voy a agarrar y decir, ¿qué probabilidad hay de que mi mail que estoy leyendo sea spam, dado que, ¿se acuerdan de la condición? Dado que tiene la palabra dólares y tiene la palabra gratis, ¿sí? Y vamos a aplicar la ecuacioncita que vimos anteriormente, ¿sí? Esta de acá, que era la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A dividido la probabilidad de B, y esto es simplemente decir la probabilidad de spam dado que está ocurriendo dólares y gratis es igual a la probabilidad de que ocurra dólares y gratis dado spam, o sea, lo dio vuelta, por la probabilidad que el mail sea de spam, dividido, todo esto dividido, ¿no? Todo esto de acá abajo dividido, la probabilidad de que ocurra dólares en los mails, ¿no? Que ocurra la palabra dólares y la palabra gratis, ¿sí? Es un poco molesto, pero vamos a ver que esta teoría detrás conlleva a cosas muy, muy, muy simples, ¿sí? Muy, muy simples de implementar. Esto es como una teoría que justifica algo tan bobo como contar, ¿sí? Pero vamos a ver. Entonces, al mismo tiempo, lo que hizo después fue dividir esto, no lo podemos dejar así, lo pudo dividir porque son sucesos independientes, o asume que son sucesos independientes, pero bueno, no pasa nada. Y entonces simplemente
dijo la probabilidad que aparezca dólares si es un spam, la probabilidad que aparezca gratis si es un spam, la probabilidad de spam, y la probabilidad que aparezca dólares y la probabilidad de que aparezca gratis. Lo que hizo simplemente de este acá arriba, de este anterior, esta coma la cambió por una multiplicación. O sea, estas comas de acá. No hizo nada más. Lo tengo mal escrito, pero es lo mismo. De hecho, si quieren lo escribo, pero creo que se entiende. Cambió estas dos multiplicaciones. ¿Sí? Nada más. Si alguien no entiende esto, lo escribo ahora y lo escribo de vuelta. Cero drama. Y ahora la joda es, ¿cómo calculo estos valores? Ya lo tenemos bastante reducido a este problema, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos esto? ¿Y cómo calculamos esto? ¿No? Y la respuesta es, contemos. Entonces, ¿qué hizo? Nayvalles agarró su lista de mails, se puso a leer cada uno de los mails y empezó a contar palabras. ¿Sí? Así de simple. Hizo toda una teoría y después se puso a hacer algo tan boludo como empezó a contar palabras. Sí. ¿Qué hizo? Entonces dijo, bueno, de todos los mails que tengo, ¿sí? De todos los mails, yo agarré y dije, bueno, de los 100 mails que leí, vamos a poner que dijo 100, de los 100 mails que leí, 10 eran spam. Y los otros 90 eran no spam. Entonces, lo que pasó, o sea, si uno no sabe más información y dice, ¿cuál es la probabilidad que el siguiente mail que me llegue sea spam? Nayvalles te contesta 10%. ¿Sí? Entonces esto es, acuérdense, cantidad de veces que aparece spam sobre el total de mails. Entonces esto dijo 10, o sea, o 0,1, ¿no? Porque acuérdense que la probabilidad va de 0 a 1, ¿sí? 0,1 es 10%. Después empezó, también hizo, pudo contar o simplemente sabiendo que solo son dos clases hizo uno menos el otro. Entonces sabe que la de probabilidad de no spam, de hecho no lo puse acá, pero lo podemos calcular y decir la probabilidad de no spam es igual a 90 sobre 100. O que es igual a 1 menos la probabilidad que sea spam, ¿no? Porque solo hay dos clases. Bien. Ahora estamos simplemente tratando de ir para atrás y cada una de estas cajitas ponerle un número, ¿sí? Entonces ya hicimos este de acá, la probabilidad de spam, y vamos a seguir con nosotros, ¿sí? Entonces dijo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca la palabra dólar en los mails, ¿no? Este es el siguiente que está tratando ¿cómo es? De contestar. Y entonces simplemente cuenta de vuelta la cantidad de veces que aparece la palabra dólares sobre el total de mails, ¿sí? O sobre el total de palabras, ¿no? De todos los mails. Y eso le da, por ejemplo, si vamos a suponer de los 100 mails, no sé, aparecía, qué sé yo, vamos a ponerle 12 veces la palabra dólares. Entonces acá era 12 sobre 100, o en realidad también lo podemos hacer sobre la cantidad de palabras que hay en todos los mails. Y eso le da un numerito, ¿no? Y después, y esto es sobre 100, acuérdense, 100, porque es todos los mails, ¿sí? Estaba contando todo. Y después, para completar, y entonces, volvamos para atrás, entonces ya tenemos este. ¿Cuál es? La probabilidad de dólares, fácil, y la probabilidad de gratis hizo lo mismo, con todas las veces que aparece gratis, sobre todos los mails, ¿no? O todas las palabras. Y nos faltan estos dos. Hay que completar estos dos. ¿Cómo hizo? Bueno, lo que hizo fue, ahora separó en los spam, solo en los mails spam, que son estos 10, ¿sí? Vamos a ponerlos acá. Separó en estos 10 spam, y de esos 10 spam contó la cantidad de veces que aparece dólares. Y aparecía 11 veces. Vamos a poner acá. Aparecía 11 veces, ¿no? No puede aparecer más de 12, porque es el total que apareció tanto en spam como en spam, pero puede aparecer 11, ¿no? Y lo va a dividir por la cantidad total de mails, por la cantidad total de mails que son spam, que sería 10.
Obviamente esto ya no da la probabilidad, lo que deberíamos hacer realmente es la cantidad de palabras que no son spam, ¿sí? Para tener un número. Pero podemos multiplicar por un número y decir, no sé, por cada mail había 10 palabras y esto da la cuenta bien, ¿sí? Y entonces ya tenemos chequeado el de dólares spam y el de gratis spam, porque es la misma cuenta. Me paro los spam y cuento la cantidad de veces que aparece gratis sobre el total de palabras. Y ya con eso, vuelvo para atrás un segundo. No, para. Vuelvo para atrás un segundo y es simplemente pararnos acá, llenar los números y me va a devolver una probabilidad. ¿De qué? ¿Qué probabilidad es? Voy para atrás de vuelta. Era esta probabilidad original que quería calcular. Hice todo esto para calcular algo tan simple que era este mail, que contiene la palabra dólares y contiene la palabra gratis. Eso no es spam. ¿Y a ustedes qué les parece que tiene que ser el número acá para yo decir que eso es spam o no? ¿Qué número debería ser? O sea, ¿qué número mínimo debería ser para decir que algo es spam o no? Acá. Acá Joaquín dice mayor a 0,5. Exactamente. Porque acuérdense que tengo la probabilidad que sea spam, dado esto, y también tengo uno menos la probabilidad que no sea spam, dado eso. ¿Sí? Con eso ya decido si es spam o no. Acá Robinson hace un comentario bastante interesante, ¿sí? Que dice 50%, o sea, mayor al 50%, pero que igual depende de tu regla de negocio. Eso lo vamos a ver en otras clases de cómo jugar con el numerito, ¿sí? Por ahora vamos a ser lisos y claros, sin no tener ninguna lógica rara, diciendo si la probabilidad es mayor a 0,5 es spam. Si la probabilidad es menor a 0,5 no es spam, ¿sí? Y con esto, nuestro querido Valles agarró y se implementó eh, su pequeño clasificador de spam. Pero apenas lo puso en producción, tuvo un problema. ¿Por qué? Porque lo que hizo, lo que le falló en su cuenta, era que le llegó un mail que tenía la palabra dólares, la palabra gratis, que ya había calculado de todo, pero le apareció una nueva palabra que nunca antes había tenido en sus mails anteriores. Sí, se ve que los que le mandaban spam empezaron con dólares y después con euros, ¿no? Y ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? O sea, lo que empezó a parecer raro era la probabilidad de que sea euro, de que aparezca la palabra euro, dado que estamos en spam, ¿sí? Y si Valles hizo la cuenta, ¿no? Y le dio que nunca hubo euro en la palabra spam. ¿Qué probabilidad me da esto? Joaquín dice cero, porque acuérdense que esto era cantidad de veces que aparece euro sobre palabras spam. Si aparece cero veces, la probabilidad es cero. Y bueno, Jorge, ¿qué me importa que la probabilidad sea cero, no? Yo hago la cuenta y me va a dar un número. Sí, pero acuérdense que nosotros, voy a volver para atrás un segundo, estamos haciendo esta multiplicación, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Estamos haciendo esta multiplicación de por cada palabra, ¿sí? Multiplicar, eh, ¿sí? Entonces, de repente, si tengo un numerito acá, no sé, algo, no sé, voy a hacer un número 0,1 o 0,6, lo que sea, y de repente me aparece por 0, ¿sí? Lo que va a pasar es que la probabilidad de todo esto de que sea spam me va a dar 0, porque estoy multiplicando distintos números por 0. Entonces, el pequeño Valles tuvo un problema de que su detector de spam estaba fallando, porque le aparecían palabras que no tenían su set de entrenamiento, ¿sí? Nunca le apareció la palabra euros cuando sus mails eran spam, ¿sí? Por ahí le apareció la palabra euros en el no spam, ¿no? Pero la probabilidad de que aparezca euros cuando era spam nunca le apareció. Entonces, a pesar de que por ahí, de hecho, perdón, corrijo esto porque justamente estos números de probabilidad de dólares eran muy alta, no sé, 0,8, ¿no? O 0,9, porque acuérdense, 10 sobre 12 algo, o 11 sobre 12 era altísimo.
Y esto también, supongamos que gratis había también 0,7, 0,8. Entonces, si hubiese multiplicado esto así normal, esto me daba mayor, seguro mayor que 0,5, ¿sí? Seguro, me daba como, probablemente me daba 0,8, 0,9, ¿sí? Pero por culpa de que una palabra no está, y que aparece 0, multiplica todo por 0 y me da la probabilidad 0. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos solucionar que cuando me aparezca una palabra que no apareció nunca en mi mails de spam, pueda zafar de esta cuenta y que seguir devolviendo la clase que debería devolver? Joaquín dice, le asignás algo pequeño pero no cero. Exactamente, ¿sí? Vamos a asignar, ahora, si aparece euro acá, podríamos asignarle 0,01 o 0,1, algo chiquitito, ¿sí? De tal punto que obviamente esto va a bajar, esto me va a dar 0,6 o algo así, pero va a seguir siendo mayor que 0,5 y va a seguir funcionando, ¿sí? Eso se utiliza un montón, ¿sí? Se llama suavizado, por así decirlo. Un segundo. Se llama suavizado, ¿sí? Y las implementaciones de estos algoritmos en ese escalón tienen este parámetro de suavizado, ¿sí? Ya lo tienen incorporado porque pasa seguro. Pasa que va a aparecer una palabra o va a aparecer un feature o un valor de un feature que nunca estuvo en nuestro set de entrenamiento, pero que va a aparecer en la realidad y no queremos que nuestra probabilidad y cálculos teóricos se vayan a cero. Obviamente no nos tenemos que zarpar con ese valor porque estamos mintiendo ya. Le podemos asignar una probabilidad a un evento que no pasó demasiado alto del que realmente es, y entonces nuestro algoritmo, nuestro clasificador empieza a decir cualquier cosa, ¿sí? Pero entonces el truco es darle un número chiquitito que no sea cero para que no cabe la cuenta de la multiplicación, ¿sí? Bien. Acá les dejo la parte, digamos, matemática de esto que estoy tratando de obviar justamente con la parte de cuentito, ¿sí? Si alguien quiere ver esto, lo ve, pero con el cuentito deberían llevarse el concepto, ¿sí? Lo mismo con este cuentito de acá, ¿sí? Y acá la pregunta es, ¿qué pasa si ahora mis variables son continuas, ¿sí? Acá tengo un problema porque hasta el momento fue variables categóricas. Si bien era texto, era un valor posible dentro de los features. Si podría haber sido, no sé, si tengo variables categóricas no continuas, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, esas son variables categóricas y podría hacer la misma cuenta sin problema, ¿no? Entonces, hasta ahora fue multinomial naive Bayes, que fue con categorías. Y ahora estoy con variables continuas, ¿no? Naive Bayes agarró y dijo, che, ¿qué tal si en vez de las palabras trato de ver si un mail es spam o no con el peso del mail en megabytes, ¿no? Entonces, 1,2 megabytes, 1,273 megabytes, 1,2,3, ¿sí? Variables continuas sobre el espacio, ¿no? Entonces tenemos un feature que es el peso, que es una variable continua. ¿Cómo por acá solucionamos esto? Bueno, acá voy a entrar, voy a dejar de compartir acá, y voy a entrar voy a dejar de compartir acá, y voy a volver a compartir acá. Y voy a entrar a una pequeña, un pequeño algoritmo no, sí, una pequeña página que muestra una distribución gaussiana. No me interesa mucho que entiendan que es una distribución gaussiana, me interesa que sepan tres cositas. Esta es la cuentita de cómo se hace este gráfico. Y hay dos cosas que varían este gráfico. El primero es la desviación estándar, que hace más ancha o más angosta la campana, y la media, que es como mueve como cangrejo a la izquierda o a la derecha al gráfico, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es, por cada feature continuo, le vamos a calcular la varianza y la media. Eso simplemente agarramos los números y calculamos varianza media. Y ahora cada vez que me aparezca un número, ¿sí? Voy a reemplazar en mis cuentas anteriores
ese número por una probabilidad y pasándola por esta cuenta. Entonces va a venir, che, mi peso es 1. Bueno, entra acá y va a ir a buscar cuál es la probabilidad de que cuando el peso es 1 aparezca este feature, tenga ese valor peso 1. Entonces dice, acá sería 0, 1, 2, 3, 4, 0,25 más o menos. ¿Sí? Entonces, es un truquito para que ahora cuando calculamos la media, ¿sí? De los mails que son spam y de los que no son spam, sabemos el peso ahora, y vamos a usar la misma formulita que hicimos antes, ¿no? Que era tratar de hacer lo mismo acá, que era la probabilidad de que sea spam, dado que el peso es, lo voy a escribir así rápido para que se entienda, que es básicamente hacer la probabilidad de que sea spam, dado que ahora pesa 1,23 megabytes, ¿sí? Entonces, es lo mismo que, es la probabilidad de que esto pese 1,3 megabytes, dado que es spam. Y acá lo que vamos a hacer es usar el sistemita de ir con este valor a la tabla esta que construimos anteriormente, ver cuál es el número y reemplazar esa probabilidad con el valor de acá. Es un poco molesto de entender esto. De hecho, voy a dejar 2 videos acá que lo explican por ahí mejor que yo, no sé, puede ser. Para tanto el multinomial como el Gaussian, justamente Gaussian porque usa esta distribución que es gaussiana, ¿sí? Y lo que hace justamente como asunción, dice que los features, por ejemplo el peso, van a tener este tipo de distribución, ¿sí? Que no es del todo correcto a veces. Eso es el truco para elaborar con variables continuas, es usar ese gráfico para reemplazar los valores, ¿sí? Obviamente, acá me falta seguir explicando la probabilidad de que sea, bueno, la probabilidad una dividido la probabilidad otra, etcétera, etcétera. Sí, hay que completar más parte de la ecuación, pero esta parte no es tan complicada con respecto a esta que es simplemente tiene un valor continuo y devuelve una probabilidad. ¿Cómo devuelve esa probabilidad? Usando este gráfico. ¿Cómo hicimos este gráfico? Calculando previamente la media y la desviación estándar por cada feature. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si hay preguntas. No. Bueno, entonces, continuemos, ¿sí? Vamos a ver acá. El siguiente algoritmo, ahora sí ya, perdón por la jerga teórica, pero ahora sí vamos a algo más ameno, que el siguiente algoritmo tiene el siguiente interés, es, che, tengo estos puntos por un lado, tengo estos puntos por el otro, ¿sí? Y me gustaría dividirlos por una recta, ¿sí? En este caso estoy en 2D, tal que me separe unos de un lado y otros del otro, ¿sí? Y esta recta en 2D se llama recta, pero en realidad en n dimensiones se llama hiperplano, ¿sí? Es decir, encontrar un hiperplano en algún espacio que me divida los puntos para un lado y los puntos para el otro, ¿sí? En 3 dimensiones es un plano, en 4 dimensiones no lo puedo graficar, pero se llama hiperplano, ¿sí? Entonces, la joda matemáticamente del hiperplano es, yo tengo un W, que es justamente el hiperplano, que si lo multiplico por este punto, que quiero dividir por un lado o por el otro, y le sumo una constante, ¿sí? Esto me va a dar mayor para la clase A, que serían los, no sé, amarillos, y menor a 0 para la clase B, que serían ¿cuáles serán los otros? Los negros, ¿sí? Y entonces, obviamente W va a depender de la dimensionalidad que estamos laburando con los puntos, ¿sí? B es de una dimensión porque es una constante, pero este problema o este algoritmo lo único que le interesa es encontrar el W correcto, ¿sí? ¿Cómo lo encuentra? Acá se hace cosas mágicas para encontrarlo porque es muy complicado, a priori así simple vista, o a simple matemática, encontrar W, y hace cosas para tratar de encontrarlo de forma óptima, ¿sí? Bien, y obviamente este W es un W tal que si lo multiplico por cada uno de los puntos, me logra dividir esto, ¿sí? Es un W. Y los puntos son, cada punto es X. Bien.
Formalizando un poquito, lo que queremos hacer es encontrar una línea, un hiperplano, tal que me divida los puntos en dos partes, y que me maximice la distancia para encontrarse con los de la, vamos a decir, los de la izquierda y con los de la derecha, ¿sí? Lo de las dos plazas. Esa distancia, desde el hiperplano para encontrarse con los otros dos puntos, se llama margen, ¿sí? Y aparte de conseguir el W que divida los dos puntos, quiere que ese W le dé el mayor margen posible, ¿sí? A forma de glosario, los puntos donde se chocan con el margen, ¿sí? Se llaman los supervectors. Le pusieron ese nombre, no me miren a mí, ¿sí? Y entonces esto a veces se mira también como un problema de optimización. Es encontrar un W que me optimice el M, ¿sí? Y que cumpla las condiciones anteriores que dijimos que me separe bien los puntos, en adición de optimizarme el M, ¿sí? Esta es una intuición más o menos gráfica de lo que estamos diciendo, es W por X, ¿no? Yo tengo un X acá, esto es encontrar un W, tal que si yo tengo una división acá y multiplico, si es menor a esta recta, va a ser de una clase y si es mayor va a ser de la otra. Si es tratar de dividir. Y la multiplicación es simplemente la proyección sobre W. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver un ejemplo muy copado, pero antes voy a ver si hay preguntas. No, no hay preguntas. Quiero preguntas, ¿eh? Vamos a dejar esto acá. Bien. Acá hay vamos a cambiar esto con esto acá. Ahí está. Acá estamos tratando de encontrar, ¿viste? Esto es una demo interactiva que les recomiendo usar para que entiendan el concepto detrás de lo que hace un Supervector Machine. Y lo que hace es lo siguiente. Tiene el hiperplano, este del medio es el hiperplano, si voy a hacer un poquito de zoom. Esta línea acá es el hiperplano, ¿sí? Esta línea acá, en conjunto con esta línea acá, es el margen, ¿sí? Olvídense por ahora, yo lo voy a comentar, olvídense de este punto verde que está del otro lado del hiperplano, ¿sí? Que puede pasar. Y focalícense en qué pasa si yo agrego un punto. Yo acá agrego un punto rojo y medio que el hiperplano no cambió porque sigue valiendo la cosa de que estoy separando los dos puntos. Pero ¿qué pasa si empiezo a tener, acá tampoco varió, pero qué pasa si empiezo a tener, cruzando los supervectors, puntos rojos, ¿no? Mi hiperplano que divide se tiene que correr porque quiere tratar de ser compliant con maximizar el M y mostrarme los supervectors correctamente. Entonces, en este momento estoy tratando de ver hasta qué punto resiste lo que quiero hacer, que vamos a ver si en algún momento nuestro querido supervector empieza a hacer cosas raras, ¿sí? Y le está contando, le está costando, y de repente se quebró. Lo hicimos llorar, ¿sí? Esto explotó. ¿Alguien puede decir por qué esto explotó? ¿No? Joaquín dice, no las pudo separar. Y acá también dice otro Joaquín, me encantan los Joaquines hoy, no pude encontrar un hiperplano. Quiere decir, no pude encontrar una recta en este plano, estamos en 2D, tiene que encontrar una recta, tal que con esa recta pueda dividir a los puntos. Entonces no hay recta que los divida. Esto se llama no es linealmente separable. Memorícenlo, linealmente separable, ¿sí? Nuestro problema en este momento no es linealmente separable. No hay una recta, no hay un hiperplano tal que en esta dimensión pueda yo trazar y dividir los dos, ¿cómo se dice? Los puntos, ¿sí? No existe. Entonces, obviamente, este modelo está descartado y el dueño fue exiliado No, mentira, no pasó eso. Obviamente, esto ya fue la primera justificación para no funcionar el algoritmo que se hizo y obviamente hay mejoras, ¿no? ¿Qué mejoras hay? Y justamente es el porqué de que Supervector Machine es realmente interesante, ¿sí? Realmente funciona. Y es el siguiente. ¿Qué pasamos cuando las instancias no son separables? Bueno,
Un truco que hacen, que podemos hacer, es agarrar y pasar de una dimensión, por ejemplo acá, a 2 dimensiones. Ah, ¿cómo a 2 dimensiones, Jorge? ¿Estás haciendo cualquiera? Estoy haciendo cualquiera. Estoy pasando a 2 dimensiones, estoy elevando al cuadrado los distintos puntos, a tal punto que por ahí de pedo, en esa dimensión, o sea, una dimensión más, o más, ¿sí? Puedo encontrar ahí un hiperplano que me lo puedes dividir, y entonces yo ahí te divido los gráficos. Che, pero Jorge, vos estás diciendo que estás elevando la dimensión, aplicándole transformaciones, y ahí y recién en esa transformación encontrar la solución, y después volver para atrás y decírmelo. Y la respuesta es sí. Pero esto no es viable en la realidad porque computacionalmente hacer eso es muy costoso. No vamos a entender caer el por qué, pero sepan que elevar mucho la dimensión de un manifold original, encontrar ahí un hiperplano que los divida, que maximice ¿cómo se llama? El margen. Ya estoy mal con los nombres. Que maximice el margen y después volver para atrás, cuesta un huevo. ¿Sí? No se puede hacer. Y entonces Super Vector Machine, ahí sí el dueño, el autor fue exiliado del país. No, mentira, no pasó eso. Lo que pasó fue que el autor, muy inteligente, creo que es un polaco, pero no voy a decir mucho más porque ya no me acuerdo el video que vi, que después dejo un link abajo que está muy bueno, que creo que, no sé si sigue vivo el autor. Que lo que encontró fue un truco, ¿sí? Se llama el kernel trick, el truco del kernel. Y el truco del kernel es, dado que expandir las transformaciones, ¿sí? Expandir la dimensionalidad es muy costoso, lo que va a hacer es evitar eso y engañar a los puntos, engañar al algoritmo, engañar todo lo que estuvimos haciendo hasta el momento. ¿Cómo lo engaña? Bueno, cambia la función de producto, del producto interno entre dos vectores, ¿sí? Por distintas definiciones de producto, ¿sí? ¿Qué definiciones vamos a ver más adelante? Pero lo cambia. Ese kernel, ¿sí? Por el cual cambiamos el producto interno, simula estar en una dimensión más alta. En esa dimensión podemos encontrar un hiperplano y nos ahorramos mucho tema de la computacionalidad, costo computacional, ¿sí? Entonces estamos engañando los puntos, diciendo que están en otra dimensión, que no lo están, cambiándolo solamente el producto interno, y con eso, probamos distintos kernels, encontramos el que nos sirve y solucionamos el problema. Los kernels posibles y los más comunes, estos son los dos, son los más comunes de todos. Este es el polinomial, que si miramos así de bien fuerte, si hacemos d igual a 1, esto queda el kernel anterior, ¿no? Una recta o un hiperplano. Pero con elevando d a algo mayor que 1, tenemos un polinomio, como que estamos en un espacio, estamos elevando los puntos al cuadrado, al cubo, a lo que sea. Estamos haciendo un polinomio y estamos elevando los puntos. Y este de acá abajo lo que hace es como usa el tema de la distancia al cuadrado entre dos puntos, pero hace cosas raras, pero lo interesante es que vamos a ver que muestra como radios en la delimitación de los márgenes. Entonces ahora, este punto que antes no se podía resolver, ¿sí? Lo cambiamos de kernel, ¿sí? Tenemos un kernel lineal que no anduvo, y lo cambiamos por el kernel radial, y, o casualidad, ahora tenemos una solución a nuestro problema, ¿sí? En donde podemos marcar correctamente los puntos verdes y correctamente los puntos rojos, ¿sí? Obviamente cada kernel tiene su pequeñas, ¿cómo se dice? No, este no camina. Sus pequeños hiperparámetros que van a tener que saber para la hora del TP parte 2, ¿sí? En especial, por ejemplo, el polinomio recibe el grado y la ordenada, y este no me acuerdo que también recibía qué tanto considerar la distancia o no, ¿sí? En este caso, esta es la variable que estamos usando. Obviamente hay momentos que se rompe un poco, pero es una cuestión de búsqueda de hiperparámetros. ¿Qué vamos a ver? Dije temas que son de otras que se busca hiperparámetros. No se preocupen. Bien, entonces,
Después hay otros kernels, no me voy a entrar en detalle, pero sepan que existen. Se llama Sigmoide, ¿sí? Y otras implementaciones están en esta librería, ¿sí? ¿Cuánto me falta? Listo, ya está. Ahora, voy a volver al caso inicial, ¿sí? Donde teníamos este caso. Vamos a restartear esto, vamos a hablar del kernel lineal, y yo le dije que por un momento obvíense este punto acá, que era raro, ¿no? Y el tema, yo estoy viendo acá y digo, che, esto está funcionando, ¿no? Tenemos un hiperplano que está dividiendo la mayoría de los puntos, y tengo un punto acá raro que por algún motivo está haciendo algo raro y lo está como zafando, ignorando, ¿no? Y resulta que en adición a la implementación original, ¿sí? De Super Vector Machine se hizo una pequeña variación que transformó dos definiciones. Ah, bueno, dame un segundo, sí. Dos definiciones. Eh, se llaman márgenes duros y los márgenes suaves, ¿no? Y cambiando, no voy a mostrar la cuenta, ¿no? Pero cambiando un poquito, agregando C como un parámetro adicional en la cuenta matemática. Si quieren más info, creo que acá está en la dirección de algún paper. Acá está C, ¿sí? O sea, estos son extractos del paper. Está C en la cuenta que hace, que no me voy a meter, ¿sí? Bastante complicado. Pero quiero que se lleven el concepto que modificando C, podemos pasar de tener una línea que perfectamente, pedirle al Super Vector Machine un hiperplano que divida perfectamente a todos los puntos, a un hiperplano, perdón, que me divida bastante bien, o casi perfecto, 99% perfectamente los puntos, y que zafe en algún punto de ruido, que podemos considerar ruido. Entonces, el C lo que hace es permitirle a C con un pequeño parámetro, ¿sí? Y también, digamos, si elegimos mal el C, nos va a dar a veces, por ejemplo, en cualquier cosa, ¿no? Porque estamos, bueno, no importa. Entonces, eligiendo más o menos correctamente el C, creo que el default es 1. Permitimos un pequeño porcentaje de ruido en la resolución de este problema. Bien. Un tema interesante que hasta el momento teníamos nuestros dos anteriores modelos, tenían la posibilidad de laburar con varias clases, ¿sí? Teníamos, acuérdense, KNN era puntos más, hacía clase mayoritaria y listo. Night Badges también, en vez de spam no spam, podía haber un tercero, y hacía las mismas cuentas, lo extendía un poquitito para una tercera clase, o más clases, y cero drama. Pero Super Vector Machine no puedo hacer eso. Super Vector Machine divide entre dos, ¿sí? Y lo que se hace para zafar de esa limitación es hacer lo que se llama one versus all, ¿sí? Que es, entrenamos un Super Vector Machine para la clase A y el resto de las clases, como el equipo contrario. Entonces tenemos A y el resto. Después viene la siguiente clase B y hacemos otro Super Vector Machine para entrenar B y el resto. Y así hacemos eso para cada una de las clases, ¿sí? Y después lo que hacemos es juntarla de todas y simplemente hacer una votación, ¿sí? Es decir, que viene una nueva instancia, se corren los n Super Vector Machines, uno para cada clase, y se retorna la clase con mayor margen o mayor confianza, ¿sí? Esto también es un truco muy usado, one versus all, ¿sí? Para permitir a modelos que no tienen la posibilidad de tener más de dos clases, ahora con este simple truco permitimos que se pueda. Yo mientras tanto chequeo si hay preguntas, no. Bien. Les dejo acá un video de una clase más avanzada matemáticamente de Super Vector Machines para que le interese, que obviamente excede un poco el curso. Del curso quiero que se lleven los conceptos, ¿no? Último comentario. Super Vector Machine sorprendentemente es iterativo, ¿no? Si nosotros vamos acá, a ver, en algún lado debería decir, acá, convergió en 33 iteraciones. Acá bueno, la cagué, pero ahí, acá dice 41, o sea, varía, ¿no? Eh, puede variar un poquito, pero
tarda algunas iteraciones en converger. Pero como está matemáticamente planteado bien, ¿sí? No se va a quedar en un óptimo local, sino que va al óptimo global. Esto lo vamos a ver más adelante, pero podemos decir que lleva a la mejor solución matemáticamente planteada, ¿sí? Y se puede parar de dos maneras, ¿no? Una simplemente cantidad de iteraciones y otra vez la mejora del margen, ¿sí? Pero es como es un algoritmo iterativo, se puede parar por estas dos, ¿sí? Como resumen, vimos K vecinos más cercanos, ¿sí? Que usábamos K para calcular los vecinos más cercanos, podíamos tener en cuenta la distancia o no, podía devolver la probabilidad o no, podía funcionar con más de dos clases, ¿sí? Y era un algoritmo relativamente simple y tenía las contras de que era pesado y la pro de que no estaba en entrenamiento y la contra de que era ODN clasificar. Después tenemos una Bayes Classifier, ¿sí? Que asume un montón de simplicidades sobre las distribuciones y sobre cosas probabilísticas de los eventos, ¿sí? Asume muchas cosas, por ejemplo, en los números continuos que la distribución es una gaussiana, en las clasificaciones asume que para poder hacer el truco de reemplazo y de dividir multiplicando cosas, asume que los sucesos son independientes. Se le dice naive Bayes porque es ingenuo, ¿no? Asume que estadísticamente pasan cosas que en realidad sabemos que en la vida real no es siempre así, pero bueno, a veces esa asunción funciona, hace funcionar y funciona. Y por último, vimos Super Vector Machines, ¿sí? En el cual era búsqueda de un hiperplano, el parámetro C permitía ruido, los kernel tricks permitían, por medio del truco de multiplicar el producto interno, hacer marear a los puntos y pensar que estaban en una dimensión más grande, ¿sí? Y esos son los clasificadores que vimos hoy. ¿Alguna duda? Bueno, obviamente vamos a seguir en la práctica con esto, así que si les queda una duda o todavía quieren repasar algo antes de preguntármela, tómense el intervalo que son 10 minutos, empezamos y 40 con la parte práctica de esto. Así que bueno, un saludo.